Bienvenidos a nuestra siguiente clase en la que estaremos abarcando en esta ocasión la historia de Dios como un panorama rápido que vamos a estar haciendo de la teología que encontramos en las Escrituras. En la clase anterior establecimos la importancia de el contexto teológico, ¿verdad? En la elaboración de nuestros materiales establecimos que la teología determina en gran parte, ¿verdad? Lo que nosotros haremos con nuestro material, una teología sana es el fundamento para lo que son nuestros materiales sanos. Entonces establecimos que en esta clase íbamos a tener un panorama teológico de las escrituras que nos permita a nosotros ser bien conscientes al momento de realizar nuestros materiales, ¿verdad? Cómo ese material o ese recurso que nosotros estamos produciendo puede alinearse, ¿verdad?, con la revelación de Dios a través de la escritura. En este primer video estaremos abordando la primera parte de esta historia que va desde la creación hasta la promesa de redención que comienza a hacer Dios a través del patriarca Abraham. Entonces, iniciamos con el relato de la creación. En los primeros capítulos de Génesis nos encontramos con estas historias, con un conjunto de historias muy interesantes relacionadas con los orígenes del universo, del mundo, de la especie humana y de todo lo que existe, ¿no? Entonces, en los primeros capítulos, lo que podemos ver, siempre enfocándonos en la historia de Dios, recordando que el objetivo de este panorama es ver cómo Dios es el protagonista de todas las escrituras, quitando un poco el enfoque antropocéntrico, es decir, no centrándonos en nosotros, en nuestras curiosidades, en lo que nosotros queremos saber, sino en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Entonces van a notar que en este panorama vamos a enfocarnos mucho en Dios como el protagonista. Y entonces en estos primeros capítulos podemos observar a, a un ser todopoderoso, ¿verdad? Que es al que nosotros llamamos Dios, que crea desde el amor y no desde la necesidad. ¿A qué me refiero con esto? En las culturas, en las civilizaciones antiguas, habían muchos relatos de cómo probablemente inició el mundo. Estos relatos eran formas en las que las diferentes culturas habían tratado de explicar cómo llegamos a la existencia. En todos estos relatos, cuando usted conoce estos relatos contemporáneos a Israel, se da cuenta de que estos relatos muestran a dioses que crean desde la necesidad. Es decir, algunos de estos relatos presentan que los dioses en la antigüedad crearon al ser humano porque estaban cansados de realizar ciertas actividades, que no querían producir su alimento, que no querían producir su ropa, entonces crearon a los seres humanos como unos esclavos. Entonces, a diferencia de las culturas antiguas, Dios a través de Israel revela que él como ser creador no creó porque tuviera necesidad de nosotros, sino porque quería compartir con nosotros su naturaleza amorosa. Entonces, en este relato, el creador comparte su majestad, su poder con su creación. Él, en esta relación de creador y creación, él está comprometido con su creación. En medio de todo esto, podemos observar que el primer capítulo describe la creación como algo bueno. Todo lo que Dios hace es absolutamente bueno y maravilloso. Y esto es importante porque nos muestra que Dios en su poder crea todo bello, todo es hermoso, es una obra de arte. Pero dentro de esta obra de arte, Dios diseña a una especie que, valga la redundancia un poquito, ¿verdad? Es especial. Y es especial porque tiene un diseño tiene un diseño diferente y aparte de eso tiene un propósito diferente a todo el resto de la creación. Y esa especie es la humanidad, es decir, nosotros los seres humanos. Y el propósito que Dios tiene para esta especie es que esta especie pueda trabajar como socios, como aliados de Él en el gobierno de su creación. De tal manera que podemos leer en el primer capítulo de Génesis que se nos relata esta famosa escena donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y luego dice que lo va a hacer para que se enseñoree o gobierne sobre todas las especies y sobre toda la creación. Pero este gobierno, este enseñorearse, no implicaba, en ese contexto, no implicaba un sometimiento de la creación como para tratarla mal, sino más bien como un trabajo de servicio a la creación como representantes de Dios. Entonces Dios crea a la especie humana para que esta especie trabaje como su socio, que sea su representante en la creación para que le ayude a seguir cultivando, a seguir mejorando, a seguir embelleciendo lo que Dios había hecho. Esto nos lleva a la siguiente parte de la historia, donde vemos cómo el ser humano, en el capítulo 3 decide darle la espalda a su creador y decide hacer las cosas a su manera. Entonces tenemos esta famosa escena del jardín del Edén, donde se le dice a Adán y Eva que no coman del fruto, y ellos tienen esta escena, especialmente Eva tiene esta escena con Satanás, donde le dice, mira, come del fruto, no te vas a morir, Eva le cree, ¿verdad? Y entonces esta serpiente logra sembrarle en el corazón a Eva la idea de que no necesitan a Dios, sino que ellos pueden hacer las cosas a su modo.
Y esto es lo que el ser humano en ese momento decide. No queremos que Dios sea el que nos diga qué está bien y qué está mal, sino queremos ser nosotros, hacerlo, tener esa capacidad nosotros. Y lo que ocurre es que entonces la raza humana se separa de Dios y ahora no es Dios quien dirige el camino de la humanidad, sino los seres humanos deciden hacerlo a su manera. Y lo que podemos ver es que la primera relación que se rompe en esto, en la primera separación que ocurre, es entre la especie humana y su creador. Y lo que ocurre posterior a esto es que las relaciones entre los seres humanos también se comienzan a afectar, se destruyen, al punto de que la siguiente escena, después de que Adán y Eva son expulsados, ¿verdad? La siguiente escena en el Génesis nos cuenta de que Caín es capaz de matar a su hermano Abel porque le tiene envidia, se molesta porque Dios recibe su ofrenda y no la de él. Y de ahí en adelante podemos ver cómo la maldad se va multiplicando, se va esparciendo por todo el mundo. Y noten que en el primer capítulo se nos dijo que el ser humano fue creado para ser un compañero de Dios y ayudar a que toda la creación fuera hermosa, se mantuviera linda como Dios lo había hecho. Y Dios le da un mandamiento a Adán y a Eva: multiplíquense y fructifíquense y llenen la tierra. Y ese llenar la tierra iba a implicar que todos los seres humanos que iban a expandirse por toda la tierra iban a llevar la bendición de Dios, iban a ser representantes de Dios. Pero lo que ocurre es lo contrario. Resulta que los seres humanos se esparcen sobre la tierra, pero no esparcen la bondad de Dios, sino que empezamos, nuestra especie comienza a esparcir la maldad por todos lados. Y nos cuenta Génesis, ¿verdad? Que la maldad se multiplica en gran manera al punto de que Dios se arrepiente de haber hecho a la humanidad. Entonces ya la presencia de Dios no es lo que se experimenta en toda la creación, en este caso sobre la tierra, no es la bondad de Dios, no es la belleza de Dios lo que se expande por el mundo, sino la maldad de los hombres. Sin embargo, en medio de esta escena donde Dios se nos cuenta en la narrativa que Dios se siente mal de haber hecho al hombre, se nos revela también la gracia de Dios. Y entonces, una cuestión importante es que esa gracia se comienza a revelar incluso desde el mismo momento en que Adán y Eva fallan, porque Dios no simplemente los destruyó, sino que aunque los expulsa del Edén, Dios sigue acompañando en este caso a Adán y Eva, al punto de que se nos cuenta de que Dios los viste y todo eso, ¿no? Entonces, la gracia de Dios se va revelando luego con Caín. Caín mata a su hermano y a pesar de que Dios lo confronta, no lo castiga con la muerte, sino que más bien hasta dice el texto que le puso una señal para que nadie lo fuera a matar, ¿no? Entonces, la gracia de Dios en medio de toda esta historia de separación se va mostrando hasta que llegamos a Noé, donde se nos dice que la maldad se había esparcido de una forma tan grande que Dios decide destruir a la humanidad, pero se consigue con una persona especial, y en este caso es Noé, un hombre que conocía a Dios y que vivía en compañía con él. Entonces Dios, gracias a Noé, decide, en este caso, ¿verdad? Decide dar una oportunidad, quiere restablecer las cosas para ayudar a la especie humana a cumplir el verdadero propósito para el que fue creado, que no era el que estaba pasando en ese momento, que era esparcir la maldad y la destrucción. Entonces, venimos a la siguiente escena donde a partir del capítulo 12 de Génesis aparece otro personaje muy importante y es Abraham. Porque en esta escena, ¿verdad? Después de que Dios le promete a Noé que no va a destruir a la especie humana nuevamente a través del agua, ¿verdad? Dios luego establece una relación de alianza, de sociedad con Abraham, un hombre importante en la historia de la Biblia, pero más allá de Abraham, ¿verdad? Recordemos que Dios es el protagonista. Entonces, Abraham, no tenemos mucha información sobre Abraham previo a su relación con Dios, pero sabemos que Dios lo elige a él, lo llama, Abraham escucha su voz y le obedece, y a partir de ahí comienza una relación de sociedad entre Abraham y Dios. Dios escoge a este nuevo socio para iniciar un plan redentor, después de que promete a Noé que no va a destruirnos, promete ahora a través de Abraham que va a restaurarnos, que va a garantizar un plan que nos permita a nosotros como seres humanos, como especie, creadas para trabajar en compañerismo con Él, que podamos volver a ese camino, a ese propósito. Entonces, Dios acompaña a este hombre a lo largo de su vida, incluso a pesar de sus errores, lo acompaña y cumple sus promesas, va cumpliendo las promesas que le va haciendo a este hombre en esta relación de sociedad. Lo primero que le promete a este hombre es que va a ser de él una nación grande, le promete que le iba a dar una tierra y que a través de su descendencia iba a traer bendición al mundo. Entonces hay tres promesas importantes que Dios comienza a hacer como parte de su plan redentor en las Escrituras. Y a través de este hombre, a quien escogió como su socio, le dice: voy a hacer de ti una nación grande, le voy a dar una tierra y aparte de eso, a través de esa nación voy a sentar el camino, las bases, ¿verdad? Para que llegue el Salvador, aquel que iba a traer la bendición a todo el mundo, que en el Nuevo Testamento luego podemos afirmar, ¿verdad? Que es Jesucristo. Entonces, esta sección, esta primera parte de la historia de Dios comienza justamente con el inicio del mundo, el inicio de la maldad y también el inicio de las promesas de Dios para
mostrarnos su compromiso con su creación, de restaurarla, de llevarla nuevamente a encaminarse por el sendero, en este caso, para el que Dios lo creó. Un mundo, una realidad donde el ser humano puede trabajar con Dios como su socio, como su compañero, como su aliado. Así que con este hombre Abraham, Dios escoge una sociedad, Dios establece una sociedad que va a traer bendición a todo el mundo. Y luego el resto de la historia nos va a ir mostrando cómo esta sociedad se va desarrollando, cómo Dios va cumpliendo sus promesas hechas a Abraham y cómo todo eso tiene sentido hoy desde el contexto completo para nosotros. Entonces, de aquí podemos observar en esta primera etapa cómo Dios se ha revelado a través de esta primera fase de la historia.